En 1788, Kant escribió: obra de tal modo que trates a la humanidad tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solamente como un medio. Feliz día para todos los que nos sintonizan a través de esta plataforma digital. Es un privilegio para la Escuela de Posgrado de la Universidad Evangélica de El Salvador presentar el primer foro virtual de bioética denominado Fundamentos, Investigación y Desarrollo Tecnológico. Queremos dar inicio a la actividad del día de hoy, no sin antes encomendarla a Dios, por lo que solicito al hermano Rolando Pérez nos dirija en oración. Gracias, muy buenas noches a cada uno de ustedes. En esta oportunidad, además de orar, quisiera leer nada más 2 versículos que encajan perfectamente bien con el tema de bioética y escritos por un hombre muy sabio de acuerdo al relato bíblico, que dice: el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con todas las cosas encubiertas, sean buenas o sean malas. Pues la ética y la bioética nos hablan justamente de eso, ¿verdad? El proceder de la mejor manera, de la manera correcta. Así es que encaja perfectamente bien en el tema. Permítame hacer una oración y dar gracias a Dios por este hermoso tiempo que nos permite. Señor, gracias por este día, por este momento. Gracias por la invitada especial que tenemos en esta noche. Queremos primeramente honrarte a ti, Dios, y darte gracias porque nos has permitido la vida hasta el día de hoy, a pesar de todas las circunstancias de pandemia que hemos tenido en el mundo. Cada país afectado en su manera y la forma que cada país ha paliado o ha batallado contra esta enfermedad. Pero tú, Señor, nos tienes en bien y te damos gracias. Nos tienes en bien a nosotros, a nuestras familias, y estamos agradecidos contigo porque has cuidado de nosotros. Ahora, Señor, quiero dejar en tus manos este evento y que seas tú, Dios, quien guíe a cada uno de los participantes y que seas tú honrado, Dios, en todo. Y te doy las gracias por esta oportunidad tan hermosa que nos da de poder aprender, de aumentar nuestros saberes a través de las ponencias muy magistrales que tú ya has preparado juntamente con los expositores. Así es que quedamos en tus manos, Señor, y gracias por esta hermosa oportunidad que nos das. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo ruego. Amén. La bioética será la moral del futuro y necesita de principios sobre la dignidad humana, la autonomía, responsabilidad y consentimiento informado. Luis González. En este momento invito a licenciada Elizabeth Torres, coordinadora de la Maestría de Investigación Científica, para que brinde palabras de apertura. Muy buenas noches. La Maestría en Metodología de la Investigación Científica les da la más cordial bienvenida. De manera especial quiero agradecer a la doctora Elizabeth López Tagle por aceptar compartir sus valiosos conocimientos y su amplia experiencia en el campo de la bioética. Envío un saludo cordial al pastor Rolando Pérez y al doctor Fernando Conte por su valiosa colaboración en este foro. De manera especial, quiero felicitar al maestro doctor Salvador Sorto y a los y las estudiantes de la Cátedra de Bioética por organizar este magnífico evento, que sin duda será de gran aprendizaje para cada uno y cada uno de nosotros. Y a las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales, también les agradecemos su participación y les invitamos a siempre estar pendientes de todos los eventos que realiza la Escuela de Posgrado de la Universidad Evangélica de El Salvador para fomentar la investigación científica en nuestro país. Agradecemos a cada uno de ustedes su participación y que nos acompañen en este importante evento. Muchas gracias.
La bioética no busca bloquear el trabajo de los investigadores o de los médicos, sino dar alternativas. A continuación, leo para ustedes parte de la hoja de vida de nuestra ponente invitada, doctora Elizabeth López Tagle, cirujano dentista de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, máster en salud pública de la Universidad de Chile, especialista en salud pública de la Superintendencia de Salud, Santiago de Chile. Cedo la palabra a doctora Elizabeth López Tagle con su ponencia titulada Fundamentos de Bioética. Buenas noches a todos y a todas. Antes que nada, agradecer la invitación de la Universidad Evangélica de El Salvador para poder compartir con ustedes algo de mi experiencia desde la salud pública, desde la bioética, donde me he desarrollado en los últimos años. Agradecer la posibilidad de poder también conversar con ustedes después cuando tengamos las preguntas, la posibilidad de intercambiar ideas, porque siempre es bueno retroalimentarnos. Sin más, voy a compartir pantalla. Me gustaría que me dijeran si se está viendo de forma correcta la presentación. Sí, doctora. Muchas gracias. Bueno, tal como dijeron en la introducción, lo que yo voy a conversar con ustedes y presentar son los fundamentos de la bioética. Yo trabajo en la Universidad Andrés Bello, soy profesora asociada de diferentes asignaturas de salud pública y directora de aseguramiento de la calidad. Aquí les presento en esta foto aérea uno de los campus de la Universidad en Santiago, que por cierto, como muchas universidades en el mundo, está cerrada, solamente se han podido ir abriendo algunas de las facultades, como por ejemplo la Facultad de Odontología hace un mes, para que los alumnos puedan, con todos los protocolos de seguridad, trabajar en clínica. Este es uno de los campus de la universidad. Nosotros estamos en pleno centro. Ahí está. ¿Qué contenidos vamos a ir viendo? Como les decía, los fundamentos de la bioética y los grandes valores humanos. Algo de la historia de la bioética, sé que ustedes han visto eso también, pero es necesario ponerlo en consideración para poder conversar de los principios de la bioética, y también quiero tocar ahí un par de láminas por el contexto que estamos viviendo, también respecto a bioética en salud pública. Y vamos a comenzar con los valores humanos más relevantes, y aquí voy a apelar al doctor Zapak Hagan. Él es académico de la Universidad de Chile, bioquímico, doctor y postdoctor, miembro del Centro de Estudio Interdisciplinario de la UPS, que en su libro Al encuentro de una conciencia, que es un manual que hizo él para estudiantes de química y bioquímica, planteó estos valores humanos. Y el primer valor humano que él plantea es la búsqueda de la verdad. Si nosotros vemos ese dibujo, y yo les pregunto a ustedes cuántas barras ven, algunos van a decir que ven 4, otros van a decir que ven 3. Quizás algunos van a decir, depende de dónde se mire. Pueden ser 4, como pueden ser 3. Y justamente la verdad es lo que representa la conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa, más allá de la perspectiva que uno tenga de la situación. Y no es cuestión de dar explicaciones respecto a un tema, sino que son las actitudes profundas que uno tiene respecto a ese tema, y tiene que ver con la confianza, cómo
cómo nosotros nos podemos fiar de aquello. Y al igual que la justicia, la verdad no solo se profesionaliza, sino que también se institucionaliza. Y aquí vemos los objetivos misionales de las universidades, la universidad y la verdad. Los objetivos misionales de la universidad están con respecto a la investigación, que es investigar la verdad. Y con respecto a la educación, educar la verdad. Y por eso es que es importante siempre, y en investigación, por supuesto, el ir detrás de la verdad y probar la verdad. No siempre se puede, pero hay que hacerlo de forma correcta. Porque el segundo valor relevante, el valor humano, es la integración de los saberes. Y aquí está la trilogía de los saberes del hacer, saber y estar, o ser. El hacer saber, que básicamente es lo que es la función universitaria, que es transmitir conocimientos que son los que son socialmente requeridos, como en este hacer saber yo transmito lo que sé, el acto que estamos haciendo hoy día. Y el saber hacer, que es el hacer lo que se sabe hacer. Y esa es la profesionalización, cuando uno obtiene un título, un grado, en el cual uno después se va a desempeñar en lo que sabe hacer. Y el saber estar, que tiene que ver con el respeto, con esa tonalidad moral y el ejercicio del saber y de la reflexión del hacer. Y aquí apelo a esta figura tan icónica de Mafalda. En realidad acá aparece Miguelito diciéndole a Mafalda, comprensión y respeto. Eso es lo importante para convivir con los demás y sobre todo, ¿sabes qué? No creen que uno es mejor que nadie. Y eso tiene que ver justamente con la integración de los saberes, el respeto, el hacer lo que se sabe hacer y transmitir los conocimientos socialmente requeridos. Como tercer punto, está la formación integral de los valores universales. La libertad de pensamiento, la cultura, la palabra, las creencias, la aceptación de la diversidad respecto a esas creencias, la solidaridad, la responsabilidad, recién estábamos escuchando, respecto a la responsabilidad, la dignidad de la persona humana, la cooperación, el valor del trabajo y el bien común. Y si uno va desglosando cada una de estos aspectos de la formación integral de los valores universales, uno puede ir viendo que también dentro del ambiente universitario está dentro de los valores misionales. Y por supuesto el servir a la sociedad. Como valor humano, también mirado desde la investigación y desde la acción médica o el servicio hacia los más necesitados. ¿Cuáles son los elementos básicos para la toma de decisiones cuando hay un problema ético? El diálogo y la deliberación. Y aquí estamos hablando desde el poder plantear ponencias diferentes, el saber escuchar, y el poder de forma respetuosa considerar atenta y detenidamente cuáles son los pros y los contras de los motivos de una decisión, siempre antes de adoptarlo. Y eso es incompatible con el dogmatismo de quedarse con una sola posición y no transar, digamos. Constituye la deliberación uno de los grandes métodos de la ética y por lo tanto hay que considerarlo. Como vimos recién, el respeto al otro, una actitud responsable de todos los participantes y los 4 principios fundamentales de la bioética. Si uno toma estos 4 elementos básicos y lo incorpora, por ejemplo, a un comité de bioética o de ética científica, justamente es la esencia de ese comité. La deliberación, el diálogo, el respeto, la responsabilidad y los 4 principios fundamentales de la bioética.
y siempre hay que mencionar un poco de la historia para poder entender cómo se ha ido desarrollando la bioética. Tenemos a Fritz Jarr en el año 27, que es al que se le aduce por primera vez. Si bien Potter es la persona que finalmente a través de un libro acuña la palabra bioética, pero muy posteriormente se descubre que Fritz Jarr, en una postura desde el respeto hacia los seres vivos, ¿ah? También está hablando de bioética, ¿ah? Bioética desde ese respeto que se merecen los animales y las plantas, ¿ah? Y lo plantea como una perspectiva de relación de los seres humanos con los animales y las plantas. Y aquí está Van Rensselaer-Potter, que con su libro Bioética, Puente hacia el Futuro, lo que hace es proponer esta disciplina e integra como en un puente el saber ético y el saber científico, ¿ah? Ambos originados en el ser humano, cada uno por separado, pero relacionados estrechamente, si bien vienen caminando por distintos rumbos, se acercan justamente en el acto médico y en la investigación. Y si la ética la entendemos como la reflexión crítica de los valores y principios que guían nuestras decisiones, Potter lo plantea como un estudio sistemático de la conducta humana, ¿ah? Desde el área de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud. Pero el año 96, Blázquez y Pastor nos plantean que es parte de la ética o filosofía moral que estudia la licitud o la legalidad de las intervenciones sobre la vida del hombre, ¿ah? Y él lo plantea ya desde un ámbito más bien normativo, ¿ah? Más bien normativo, dado que desde un principio lo que se estableció eran más bien recomendaciones. Y así cada uno de los países han podido ir incorporando ciertas normativas al respecto. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre la ética y la bioética? La bioética es la disciplina que estudia los problemas éticos que tienen alguna relación a la salud, ¿ya? Ya sea desde el área médica, desde el área odontológica, desde el área de los cuidados de la salud, desde el área química, bioquímica, desde diferentes áreas del área de la salud, incluyendo la investigación. La Organización Panamericana de la Salud indica que la ética es una disciplina más general, ¿ah? Que incluye y estudia la moral desde lo teórico, ¿ah? Desde el análisis teórico de los conceptos morales. Pero la bioética incorpora esto hacia las ciencias de la salud. ¿Y cuáles han sido los hechos que han influido en el nacimiento de la bioética? Se destacan tres grandes hechos. Uno son hechos históricos de investigaciones no éticas, y digo no éticas entre comillas, porque fueron tragedias, fueron desastres incluso, con seres humanos que no se debieran nunca repetir. El segundo punto es el cambio de la estructura socioeconómica y cultural a través del mundo, que ha ido influyendo en esta relación médico-paciente, en la cual también el paciente, a mí no me gusta mucho la palabra paciente porque habla mucho de la paciencia que debe tener, la persona, el usuario del servicio de salud, ¿ah? El que requiere de atención de salud, que hoy día está más informado, hoy día con todas las plataformas tecnológicas y redes sociales, a un clic tenemos toda la información y por lo tanto también se destaca dentro de los hechos que influyen en el nacimiento de la bioética esta espiral de querellas por responsabilidad médica que se ha ido teniendo. Y como tercer punto, el avance, el tremendo avance científico que ha generado aparición de temas no legislados, que en un principio, como les decía, se establecían como ciertas recomendaciones bastante básicas y quizás lógicas con cierto sentido de criterio, de sentido común, y sin embargo los países han tenido que ir legislando. Nosotros tenemos
la ley 20.120, que es la ley sobre investigación en seres humanos y la clonación. Por lo tanto, ahí se regula específicamente qué se debe y qué es lo que no se debe hacer. Dentro de los hechos históricos se destaca en la Segunda Guerra Mundial, y es por todos conocido, los abusos que hubo en la investigación médica entre el año 39 y 45. Y esta foto que aparece ahí es del juicio de Nuremberg, el año 46, donde se juzga a 20 médicos y 3 administrativos respecto a crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, donde se incluyen tortura, esterilización forzosa, asesinato de 300.000 personas, especialmente aquellas más vulnerables en hospitales psiquiátricos. Y este juicio de Nuremberg da pie a lo que conocemos como Código de Nuremberg. Este Código de Nuremberg nos indica 7 puntos generales, aquí están muy generales, y ahí les coloqué una fotografía de un libro que hay que se llama Los doctores nazis y el Código de Nuremberg, cuáles son los derechos humanos en experimentación con seres humanos, es muy interesante, donde se relata todo el proceso del juicio y cómo finalmente termina en este Código de Nuremberg, en el cual se define que el consentimiento de la persona o paciente debe ser voluntario, el diseño del experimento o estudio debe ser justo y adecuado. Fíjense que aquí ya vamos nombrando algunos de los principios básicos y fundamentales de la bioética, la autonomía en el punto 1, la justicia en el punto 2, el no causar daños innecesarios y nunca practicar si se provoca la lesión o muerte, y aquí estamos viendo la no maleficencia, que el riesgo no es mayor que la importancia del problema en estudio, ya está en la situación riesgo-beneficio. La dirección de los estudios y de las investigaciones o experimentos debe estar dado por personal científicamente competente, y ahí está toda la formación que se debe tener para poder hacer investigación. También, y dentro de lo que es el consentimiento, el sujeto debe ser libre para poner fin al experimento y debe finalizarse si hay sospecha de que cause daño. Hoy día cuando uno lee estos puntos, uno lo encuentra de sentido común, de toda lógica, pero se tuvo que establecer a través del código. También está el desastre de la talidomida entre los años 58 y 63, esta droga que se le prescribía a mujeres embarazadas para evitar las náuseas, que no fue investigada en seres humanos, fue investigada solo en animales. No hubo un proceso correcto de investigación previo a la prescripción, al uso en persona. Se estima que nacieron entre 15.000 y 20.000 niños y niñas con graves malformaciones. En Chile nosotros tenemos 150 personas que nacieron en esa época. Yo soy de esa época, yo nací el año 60. Yo recuerdo, mi padre es médico, recuerdo claramente las conversaciones que existían después respecto a esta situación. Hay una institución que se ha hecho ya más global, la Teletón en Chile, se inició justamente después de algunos años, entregando tratamiento y rehabilitación para que las personas que tuviesen estas limitaciones y discapacidades pudieran integrarse a la sociedad. El año 64 se realiza la Declaración de Helsinki en la Asamblea Médica Mundial que se hace ese año, y se reconocen algunos de los defectos del Código de Nuremberg, donde se establece esta declaración y se indica que no todo lo técnicamente posible es moralmente aceptable. Y por lo tanto, hay que tener bastante cuidado con eso. Y
y también que se debe actuar siempre respetando la dignidad humana. Hay algunos hechos ocurridos en Estados Unidos, aquí solamente coloqué dos. En Alabama, los experimentos de Tuskegee, entre el año 32 y 72, 40 años de experimentación, en el cual se estudió la historia natural de la sífilis en 400 pacientes de color, en que no se les informó de la enfermedad ni se les trató. Y ahí hay una foto de la época. Y en Staten Island, el año 56, donde en un establecimiento de niños deficientes mentales se infecta deliberadamente a los niños con virus de hepatitis para poder encontrar la vacuna. En este caso los padres dieron los consentimientos, pero fueron dados estos consentimientos bajo coerción, ¿no? Lo que no se puede hacer. Nosotros en odontología tenemos un hecho ocurrido en Suecia, en Vipeholm, donde se prueba el azúcar como uno de los causantes de la caries. Y se le entregó en esa época, en los años 50, también a personas con deficiencia mental, distintos tipos de dulces, azúcares, más adhesivos, menos adhesivos, sólidos, líquidos, para probar definitivamente que producían la caries. Eso éticamente hoy día es imposible de hacer. Bueno, el año 64, Beecher publica en el Journal of Medicine un artículo en el cual él relata que en esa fecha el 12% de las investigaciones publicadas en revistas de prestigio en el año 64 empleaban procedimientos reñidos con la ética. Estas fueron también se declaran tensiones entre la necesidad de la evidencia y los procedimientos para obtener esa evidencia. Y a partir de eso se establecen las primeras normativas del National Institute of Health sobre estudios en humanos con fondos públicos. Ya el año 78 el Congreso de Estados Unidos establece la Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos en el campo de las ciencias biomédicas y del comportamiento a través del informe Belmont, donde también se establece el principio de autonomía o de respeto hacia las personas, pero también acá se incorporan las personas que tienen disminuida su autonomía y se indica que deben tener una protección especial. El principio de la beneficencia como obligación de beneficiar o hacer el bien, ¿no? Y la no maleficencia, que es extremar los beneficios y minimizar los riesgos. Y el principio de justicia con el trato igualitario e imparcial en la distribución de los cuidados. Este informe Belmont, en su origen, tenía 11 artículos, hoy día ya va en 37 y se ha revisado varias veces. Y este cuadro o tabla resume los hechos históricos, los aspectos éticos que son incorporados y las pautas éticas que surgen a propósito de estos aspectos éticos que se incorporan. El consentimiento informado en el Código de Nuremberg, el consentimiento informado del representante legal en la Declaración de Helsinki, al igual que los comités de ética de investigación, los principios éticos que ya quedan definidos en el informe Belmont, y la universalidad de la ética en la investigación a través de las pautas SIOMS de la Organización Mundial de la Salud. Disculpe. Los principios de la bioética en el año 79, ¿no? O sea, calculen que estamos hablando de hace 50 años atrás, 40 años atrás, poco tiempo. Queda definido a través de estos dos filósofos y teólogos, si bien en el informe Belmont está descrito,
pero ya definido de forma más extensa y detallada a través de este libro de Tom Beauchamp y James Childress. Vamos a ir revisando cada uno de forma bastante resumida en cuanto al principio de autonomía, y ahí yo coloco una foto de la atención odontológica, porque en cada una de la atención de salud odontológica, que es mi profesión, médica o cualquier cuidado de la salud, esta relación que debe tener el médico, el odontólogo, el profesional de la salud con su paciente o con la persona que requiere de estos cuidados de salud, debe ser fluida, debe ser informada, debe ser aceptada, ¿tá? Dado que la persona es responsable y libre de tomar decisiones en relación a su salud, ¿ya? Y por lo tanto el consentimiento informado regula esta relación. Y este principio se refiere al respeto debido a los derechos fundamentales del hombre, ¿ya? Incluido la autodeterminación, y se reconoce al ser humano y también en el enfermo, que es un sujeto y no un objeto, ¿ya? Y constituye un derecho del paciente y un deber del médico. En nuestro país nosotros tenemos la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, que es parte de la reforma de salud, que se comenzó a implementar a partir del año 2005. Una de las últimas reformas fue la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, y cada institución de salud, ya sea público y privado, tiene una señalética, sobre todo en las salas de espera, donde están las personas, donde con una gráfica queda señalado cuáles son los deberes y los derechos de los pacientes, ¿no? Y queda ahí respecto a la atención médica, a la investigación, al uso de su ficha clínica, a la información que se le entrega, etc. El principio de la no maleficencia, y aquí yo coloqué un recuadro con el juramento hipocrático, la formulación clásica del primum non nocere, que está traducida como en primer lugar no hacer daño, está contenido en el juramento hipocrático, ¿no? Es abstenerse intencionadamente de realizar actos que puedan causar daño o perjudicar a otros. Y es un imperativo ético en todos los sectores de la vida humana. Pero ¿cómo se puede practicar este principio de no maleficencia en el acto médico? ¿No? Antes que nada, y ya lo repetimos, es tener una formación teórica y práctica rigurosa y actualizada, ¿no? Y eso es lo que están ustedes hoy día adquiriendo a través de su maestría, ¿no? El estar en forma permanente, adquiriendo conocimiento y actualizándose, por un lado para dedicarse al ejercicio profesional y por otro lado para poder hacer investigación. El poder investigar sobre tratamientos o procedimientos, sobre terapias nuevas, mejorando las existencias, ¿no? Pero sin que estos sean dolorosos o que causen daño a los pacientes. Ir avanzando en el tratamiento del dolor sin causar daño, ¿no? Y evitar la medicina defensiva. Y ahí hay una posología de medicamentos que nos indica respecto a la medicina defensiva. Voy a defenderme como médico y aprovecho de prescribir todo lo que conozco para que no tengas dolor y es probable que cause daño. O voy a solicitarte todos los exámenes médicos que tengo a la mano para poder llegar a un diagnóstico cuando a lo mejor no necesariamente se requieren de todos ellos. Ahí. El principio de la beneficencia como esta orientación del ejercicio de la profesión para buscar el bien del paciente, ¿no? Siempre procurando atención de calidad. Si lo miramos desde la investigación, el cumplir con el causar el bien, el entregar un beneficio hacia las personas que son parte del estudio, manteniendo la competencia y el desempeño profesional, para proteger y defender los derechos de los demás, ¿eh? Los beneficios
siempre deben ser mayores que los riesgos, siendo el investigador siempre responsable del bienestar de la persona, ya sea física, mental y social, que está participando en un estudio, ¿no? Y hay ciertas reglas específicas en este principio, como es proteger los derechos de los demás, prevenir el posible daño a otros también, y eliminar aquellas condiciones que la puedan provocar, ayudando a personas incapacitadas y rescatando a personas en peligro. Por lo tanto, este principio lo que busca es poder entregar un beneficio. Y el cuarto principio, que es el principio de la justicia, ¿no? Una justicia distributiva en la equidad o en la entrega equitativa de los bienes, que procura un acceso a una asistencia sanitaria que sea digna e igualitaria, ¿no? En todos los países existe un mínimo de asistencia sanitaria, ¿no? Dependiendo del sistema de salud que tenga cada uno de los países y cómo puedan entregar esta asistencia, es si efectivamente es equitativa o no, ¿no? Y esta pandemia nos ha demostrado en muchos de los países, no solamente en Latinoamérica, sino que a nivel mundial, que la brecha de los que pueden acceder al sistema versus los que no acceden al sistema es tremenda. Siempre colocando al paciente en un primer lugar, consiguiendo lo más adecuado para realizar las acciones, no derrochando los recursos, atendiendo al más vulnerable, a las poblaciones priorizadas, al más necesitado, con independencia del estatus social, llegar a poder tener esa igualdad, ¿no? Y esta figura a mí me gusta mucho para explicarle a los alumnos el significado de la igualdad y la equidad, ¿no? En la figura de la izquierda vemos a tres personas de diferentes tamaños, de niños, tres niños jóvenes, que están mirando un partido de béisbol y que se le ha entregado a cada uno un cajón del mismo tamaño para que puedan ver el partido. Y el niño más pequeño, o la persona más pequeña, con ese tamaño de cajón, o esa altura de cajón, igual no va a verlo, ¿no? Y el muchacho de mayor altura va a estar bastante mejor que lo que estaba, porque no se le está entregando lo que necesita. Y en el dibujo de al lado, la derecha, vemos cómo a la persona más pequeña o al niño se le entrega dos cajones, en el fondo el cajón de la persona más alta, y sí puede estar viendo ese partido, ¿no? Entonces se le entrega lo que requiere, se trata a cada uno como corresponde, ¿no? Disminuyendo estas situaciones de desigualdad, ¿no? Hay que recordar el concepto de inequidad, que es esta desigualdad injusta y evitable, ¿no? Tradicionalmente la justicia se ha identificado con la equidad, dándole a cada uno lo que corresponde, ¿no? Pero no significa que se deben tratar a todos los pacientes de la misma forma, sino que a los que entregar a lo que realmente cada persona necesita, desde la dignidad, ¿no? Más allá del concepto de universalidad de entrega, que ojalá algún día podamos llegar a que se le entregue desde el punto de vista sanitario a todas las personas de forma igualitaria, ¿no? Hoy día al menos se requiere que haya equidad. Y lo justo se identifica con lo bueno y lo correcto, ¿no? Y el pastor en la oración nos habló de lo correcto, la ética y lo correcto, ¿no? En investigación, todos deben ser beneficiados con los resultados de las investigaciones, no solo algunos. Siempre tratar de procurar que las poblaciones o los grupos que se va a investigar no sean siempre los más vulnerables, no sean siempre los más ancianos, por ejemplo, los más pequeños, las personas con problemas de salud mental, a no ser que sean específicamente investigaciones en ese tipo de grupos. Buscar siempre la equidad y la óptima distribución de los recursos para el poder obtener una investigación científica justa.
Y estos principios bioéticos que acabamos de nombrar también se agrupan en dos niveles. La ética de mínimos, al doctor Fernando Lolas, también un bioético experto en el tema de la Organización Panamericana de la Salud, chileno, que ha formado mucha gente en nuestro país, habla de la ética de mínimos y la ética de máximos. La ética de mínimos o el nivel 1, que tiene que ver con la justicia y la no maleficencia. La justicia, dado que es la sociedad completa la que va a recibir el beneficio de la investigación. Y la no maleficencia, en que se solicita, y dice médico, pero puede ser el investigador, que no cause daño. Es lo mínimo que se espera, que la investigación sea justa y que no cause daño. Pero también está la ética de máximo, que van específicamente a la moral. En la ética de mínimo es exigible por derecho, sí o sí tiene que estar presente. Que es la autonomía y que es propia del paciente, y aquí está el consentimiento informado, y la beneficencia, que tiene relación con este vínculo entre el médico y el paciente. Y tal como mencioné en un principio, no puedo no terminar mi presentación mencionando algunos aspectos respecto a bioética y salud pública, ¿eh? Y aquí, revisando algunos de los escritos de algunos expertos en bioética y salud pública, destacan algunas de las funciones esenciales de la salud pública, como es la promoción de la salud. En la medida que nosotros hacemos promoción de la salud, yo soy profesora en pregrado de promoción de la salud, y siempre le digo a mis alumnos que nosotros como profesionales de la salud, como agentes sanitarios, nuestro primer deber ético es promover la salud, no esperar que las personas se enfermen para poder atenderlos. Y la promoción de la salud a través de la educación, porque es una forma de fomentar la equidad sanitaria, instalando comportamientos saludables, modificando actitudes, el poder entregar herramientas a la población para mantenerse sana. También una segunda función dentro de las funciones esenciales de la salud pública está la prevención de enfermedades, ¿no? Y la discusión que existe entre las estrategias sanitarias colectivas versus las individuales. ¿Cómo hacemos para poder cubrir y prevenir enfermedades desde el punto de vista colectivo, respetando la autonomía de cada una de las personas? Pongamos el ejemplo hoy día del uso de la mascarilla, por ejemplo, en pandemia, que es una estrategia que todos los países han ido adquiriendo, incluso se ha ido normando. Acá en Chile, cada una de los gobiernos locales han sacado ordenanzas municipales para el uso de la mascarilla. Eso significa que uno, cuando está en la calle, tiene que tener la mascarilla puesta, si no puede ser sujeto de una multa en dinero. ¿Y cuáles son los beneficios a nivel poblacional de las estrategias sanitarias versus los riesgos a nivel individual? Tengo otro ejemplo odontológico, que es la fluoración del agua. En Chile, desde el año 2009-2010, el 85% de los abastos de agua potable urbana están con dosis de flúor que son preventivas para la caries dental. Hay todo un sistema de vigilancia para que eso suceda de la forma adecuada. Hubo solamente una región del país que se negó a ser fluorada hasta el día de hoy, que hoy día está manifestando altos índices de caries en su población. Sin embargo, en su momento ellos presentaron una querella legal para no ser fluorados, ¿no? Pero no hubo una consulta colectiva respecto a si se deseaba o no se deseaba hacer, ¿no? Hubo una estrategia sanitaria colectiva para poder hacer. Y hoy día nos está mostrando que después de 10 años hay un impacto positivo con una mayor cantidad de personas que están libres de caries.
Con respecto a la protección, ahí quise destacar el screening no tamizaje, el cual también es una estrategia sanitaria para diagnosticar enfermedades dentro de una población sana. Y ahí también hay alguna discusión respecto a qué tan bueno es hacer el screening desde una estrategia poblacional, cuando también hay personas que pueden llegar a ser diagnosticadas con falsos positivos o falsos negativos, es decir, estar diagnosticadas como enfermos no siendo enfermos, o diagnosticados como sanos no siendo sanos. Ahí hay un tema también. Bueno, los derechos en salud que todos debemos como deber entregar a los ciudadanos para que sepan cuáles son sus derechos. En el ámbito de la epidemiología, todo lo que ha sido la difusión de los datos y la confidencialidad de estos datos para poder ser utilizados, por ejemplo, en pandemia para un buen seguimiento de los casos, pero que estos datos no sean públicos. ¿Quién los tiene que manejar? La atención primaria de salud, los municipios, los gobiernos locales. Bueno, y por supuesto todo lo que es investigación en salud pública. Y la red de América Latina y el Caribe de comités nacionales de bioética ante las investigaciones biomédicas por la pandemia de enfermedad infecciosa por COVID-19 definieron algunos aspectos que se deben tener en cuenta. El deber ético de hacer investigación con el fin de mejorar la prevención y la atención sanitaria. Las investigaciones que deben ser rigurosas en su diseño y metodología con valor social y científico. Aquí no hay que, por el hecho de estar en una pandemia, desatender la rigurosidad del diseño y la metodología. Que estas investigaciones no deben comprometer la mejor atención en salud que se le puede brindar a la población, no por el hecho de estar reclutando una muestra de personas, no se les vaya a atender. Esta investigación con seres humanos en situaciones de emergencia siempre debe contar con garantías éticas mayores y estar aprobado por la autoridad sanitaria y los comités de ética. En Chile es la Seremi de Salud, Secretaría Regional Ministerial de Salud, que es nuestra autoridad sanitaria a nivel local, regional, quienes acreditan los comités de ética y después se tienen que renovar esas acreditaciones. Y existen un sinnúmero de, no son muchos tampoco, comités de ética acreditados en los servicios de salud, en hospitales, en clínicas y en universidades. El obtener el consentimiento informado de los participantes en la investigación por COVID. Esta participación consentida no debe promoverse como medio para redistribuir o priorizar los recursos de atención, comunicarse previamente a la población que se realizará el estudio y por sobre todo retroalimentar y difundir los resultados de las investigaciones, que es algo que la población generalmente no recibe. Después se hacen publicaciones, pero las personas que participaron en el estudio no reciben los resultados de aquellas investigaciones en las cuales participaron. Y el deber imperativo del derecho a la justicia, garantizar y asegurar el acceso a los beneficios brindados por la investigación. Estos fueron algunos puntos que rescaté de esa declaración que se publicó. Y aquí algo de la bibliografía que utilicé para poder preparar esta conferencia, incluyendo ciclos de diálogos en bioética que se hicieron en la Facultad de Ontología de la Universidad Andrés Bello, del cual me tocó coordinar. Fueron 3 diálogos donde invitamos a diferentes expertos, incluso en ética animal, de la Pontificia Universidad Católica, que tienen un comité, un CICUAL, que es para poder velar por los experimentos en animales y el bienestar animal. Bioética, aquí está el libro del doctor Fernando Lola, el del doctor Mario Zapag, etc. Muchas gracias. Ahí está mi correo, siempre disponible para cualquier consulta, duda, contacto a posterior.
Ahí volví a compartir la cámara. Muchas gracias nuevamente y espero las consultas. Luego de tan importante ponencia impartida por doctora López, quiero presentar a un invitado especial que nos acompaña para el conversatorio sobre el tema que acabamos de escuchar. Él es el doctor Fernando Alfonso Conde Quintanilla, doctor en medicina de la Universidad Nacional de El Salvador. Tiene un posgrado en medicina pediátrica en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum, máster en bioética de la Universidad de Navarra, Universidad del Istmo, socio fundador de la Asociación de Bioética de El Salvador y también de la Federación Centroamericana de Bioética. Es coordinador y colaborador en la formación de ética, ética médica y bioética a médicos a médicos residentes y estudiantes de medicina en la Universidad José Matías Delgado del Hospital Sacamil, Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Cedo la palabra en este momento al licenciado Barahona, que es el moderador de este conversatorio. Muy buenas noches. Gracias a nuestros invitados especiales por acompañarnos. Reitero pues el agradecimiento. Aprovecho para mencionarles que a través de las redes sociales pues los que nos están escuchando y viendo agradecen la intervención de la doctora Elizabeth. Bien, realmente en este año 2020, donde han pasado muchas cosas, yo creo que más de alguien de forma muy natural se pregunta por qué hablar de bioética. Es decir, si pudiésemos hablar de otros temas que probablemente pues sean importantes para algún sector en particular, pero la primera reflexión que quisiera que por favor comentáramos por qué es importante entonces hablar de bioética. Tal vez nos hace el favor el doctor Fernando Conde de, por favor, expresarnos sus ideas referentes. ¿Por qué hablar de bioética? Buenas noches. Muchas gracias, doctora López, por toda la charla que nos ha dado esta conferencia. Esos datos sobre la investigación son importantísimos para que en un país como el nuestro la motivación de la investigación se lleve a cabo. Un país que no está motivado a investigar, pues es un país que tiende a quedarse rezagado. Bueno, la bioética, hay condiciones de posibilidad de por qué surge en los años 70, aunque bien dijo la doctora, el filósofo Jack Fritz en 1927 hacía alusión a ese término en un artículo de la relación de los seres humanos con la flora y los animales, que desde hace años pues se viene viendo la necesidad de cómo llevar algo ordenado este planeta. Sin embargo, hay dos factores que a mí me parecen que son necesarias y quizás son las condiciones más importantes. Primero, el desarrollo exagerado y rápido a partir de la segunda mitad del siglo XX de la ciencia, de la biología molecular, de la genética, con el hallazgo del mapa genético, el físico y el genoma entero. Y además, otro punto importante es acerca de la emancipación de los pacientes, de las personas. Tenemos otro tipo de persona el que tratar. Muchos médicos consideran amenazas, digamos, el que el paciente conozca a través de las redes información, pero creo que es algo que nos puede servir para una oportunidad, primero para leer más, para estudiar más y para poder entablar un mejor diálogo con estas personas, con estos pacientes, con estas personas que en este momento necesitan el servicio del médico. Y la otra cosa es que la bioética es bien amplia comparada con la ética médica, ¿verdad? La bioética va desde la experimentación con animales hasta el sistema ecológico, ¿verdad? Hay muchos problemas en el mundo actual que su raíz son tienen raíz bioética, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar en esta pandemia, hay ya una
fuerte discusión acerca de las vacunas que llevan tejidos fetales o no llevan tejidos fetales, de los 130 y tantos procesos que llevan. Se habla ya de solo 6 que tienen estos tejidos fetales, de células, de crecimientos celulares, no actuales, sino que ya son tejidos clonados de fetos abortados hace muchos años. Otra circunstancia en donde vemos que la bioética es necesaria, como decía la doctora muy bien, es que la bioética pretende que la ciencia se dé cuenta de que no se puede hacer todo lo que se quiera hacer, todo lo que se pueda hacer. Se debe hacer nada más lo que al ser humano le sirva. Me acuerdo hace unos años, porque la investigación biomédica se había dividido en 2 grandes campos, uno en el cerebro maternal y el otro en la investigación de células madres embrionarias. En las investigaciones de células madres embrionarias se puso un reparo ético en el cual había una destrucción masiva de embriones, seres humanos ya, que tenían una formación ya de unos 5 días y había esa destrucción masiva. Pues, ¿qué pasó? Pues se hizo una alternativa. Yamanaka y Thompson, por ejemplo, descubren la forma de cómo ir rejuveneciendo las células y se llaman células pluripotenciales inducidas. Es decir, la bioética es necesaria, sobre todo en estos tiempos, porque muchos de los problemas y muchos de los dilemas que van a encontrar, va a ser necesario encontrar todo el conocimiento técnico, pero también todo el conocimiento humano que significa ese conocimiento técnico. Muchas gracias, doctor. Aprovecho para mencionar, en las redes sociales nos escribe Marisela Rivas y dice: muchas gracias por el aporte de ustedes profesionales. También JC Urrutia nos dice: les felicito por las intervenciones. Maya Murillo dice: excelente ponencia, bienvenidos. Bien, doctora Elizabeth, dentro de su ponencia hablaba sobre el hecho de institucionalizar la verdad. Entonces, esto es un punto como muy importante, muy medular, y esto pues nos lleva a hacernos la pregunta: ¿cómo institucionalizar esta verdad? Esa es una muy buena pregunta y agradezco que me la haga. Y me pareció muy interesante el concepto de la institucionalización, porque cada uno de nosotros como seres humanos pensantes podemos ir en busca de la verdad, pero el mundo está institucionalizado, ¿ah? Ya sea a nivel de los estados, ya sea a nivel de lo que yo presenté con respecto a las universidades, los cuerpos colegiados, ¿ah? Los colegios profesionales. Soy presidenta del Tribunal Nacional de Ética del Colegio Cirujano Dentista en Chile. ¿Ah? Y lo pongo porque una forma de institucionalizar, por ejemplo, que hoy día se está realizando, son los códigos de ética que de una u otra forma establecen el marco, ¿ah? Ya sea al interior de una institución de educación superior. Nosotros en la universidad tenemos nuestro código de ética, tanto para académicos, estudiantes, colaboradores. El código de ética que tenemos en el Colegio Cirujano Dentista, que se acaba de actualizar y que ya siendo actualizado a la fecha, se presentó al principio de la pandemia y ya nos dimos cuenta que nos faltó un capítulo respecto al rol del odontólogo frente a este tipo de situaciones de emergencia y desastre, que no está incorporado. Entonces, el institucionalizar la verdad tiene que ver con cómo las instituciones, sean pequeñas, de menor magnitud o gran magnitud, cuerpos colegiados o el Estado, ¿ah? Pueden finalmente hacerlo parte de sus propios objetivos.
de su misión. ¿Ah? Y las misiones institucionales deben partir con la búsqueda de la verdad, porque es la base fundamental. ¿Ah? Y yo lo planteo desde lo universitario, ¿ah? porque es donde nos estamos moviendo. ¿Ah? Ustedes, en mi caso personal también. Y si las instituciones no tienen como base fundamental la búsqueda de la verdad, es como si perdieran la ruta, ¿no? Y esto traducido a la investigación, finalmente, y ahí aprovecho de tomar un poco la pregunta anterior, de por qué la bioética en estos tiempos de pandemia. Porque justamente lo que hay que hacer es investigar para poder dar con la verdad y buscar la solución al problema, ¿ya? Que se va a traducir en una vacuna. Cuando nos llega el virus a los países latinoamericanos, teníamos la noción de los países europeos, pero aún así nos azotó tremendamente y nos sigue azotando. Ya hoy día el ministro de Salud anunció que a partir de enero se viene una catástrofe en el país si es que no tomamos las medidas correspondientes para las fiestas de fin de año. Entonces, la bioética en la investigación, la búsqueda de la verdad, ¿ah? A través de los centros de investigación, tienen que estar siempre presentes, porque si no, perdemos el norte de lo que estamos haciendo. Eso. Muchísimas gracias, doctora. Por acá pues igual nos hacen algunas consultas y nos dicen lo siguiente, solicitarle al doctor Conde su intervención. Si la investigación tiene como meta la verdad, ¿qué es la verdad en el contexto bioético? Bien, hay que pensar un poco hacia atrás. Para saber en qué contexto nos encontramos, por qué la bioética llama tanto la atención y por qué se diseminó tan rápido desde la década de los 70. Y es precisamente porque la bioética busca la verdad y porque el ser humano necesita encontrar la verdad. El ser humano no le da lo mismo que 2 más 2 sean 6 o sean 8 o sean 4. Y sin embargo, por eso también la bioética ha tenido muchos problemas, porque la verdad en este momento se ha perdido. ¿Y se ha perdido por qué? Hemos pasado de hace 50 años, 60, 70 años para atrás, del sacrificio de la libertad por la verdad. Es decir, nos decían que eso era, pero que no teníamos absolutamente ninguna capacidad de criticar eso, que es una de las características de la bioética, la crítica y la racionalidad para encontrar la verdad. Nos decían, esto es lo que hay que hacer porque esto es lo bueno y ya está, hasta ahí nomás. Se sacrificaba la libertad por la verdad. Pero hemos pasado como un péndulo en la cultura, esta nueva ola que ha venido de la cultura en los últimos 40 años, que lo que está sacrificado en este momento es la verdad y lo que se ha hipertrofiado es la libertad. En un ambiente que sirve de base, que es un relativismo, que implica que cada quien quiere tener la verdad. Y eso deja de ser verdad porque la verdad no la podemos conocer todos. La verdad la tenemos parte todos y todos vamos en un momento determinado aumentando el conocimiento de verdad en cuanto a la parte que nos corresponde. ¿Por qué es tan importante volver a entregar la verdad a los jóvenes, a los doctores, a la ciencia, a todo? Porque el ser humano es un ser humano que está diseñado para tomar decisiones. Es una naturaleza ética. Tiene un cerebro con un grado de cerebración suficientemente grande, desarrollado como para detenerse, pensar y decidir. Y estamos diseñados para eso. De tal manera que el ser humano, en la medida que conozca más de una verdad,
va a tener una capacidad mejor y más objetiva de equivocarse menos. No digo que no se debe equivocar, por supuesto, en la investigación eso es importantísimo. Estar seguro de que se va a causar un bien, por lo menos tener la certeza que es un grado de verdad más o menos aceptable y no un mal. El principio filosófico del médico y el principio filosófico de la investigación es el primum non nocere, lo primero es no dañar. Y por lo tanto, conseguir eso sería quizás la gran batalla que la bioética está dando y la ética médica está dando en la relación, en esa relación especial que se establece con el médico y con la persona que está frente al médico, pero esa quizás es la batalla más grande que la bioética está dando. Es decir, tratar de poner la verdad y la libertad al mismo tiempo, sin imposición y sin quitar libertad, pero también sin romper la verdad, sino que hay que darle libertad a las personas, pero conocimiento. Y eso es lógico que una persona que tenga más conocimiento va a ser más libre para poder decidir y con menos posibilidad de confundirse y de equivocarse. Muchas gracias. Doctora Elizabeth, nos preguntan, personas que nos escuchan y nos ven, nos dicen que, por ejemplo, al hablar sobre la bioética, sobre la ética, siempre pues se termina llegando al punto de hacer referencia a la dignidad humana. De hecho, hace dos preguntas. Y entonces, la primera es, ¿qué es el ser humano? Y a continuación, pregunta, ¿qué es la dignidad humana en este contexto bioético? Bueno, ahí vamos a entrar a filosofar. Yo no soy ni filósofa, ni teóloga. De hecho, soy formada desde las ciencias de la salud. Y podría hablar del ser humano desde la primera célula que se forma, ¿ah? Pero entiendo que va más allá de eso, ¿ah? La dignidad del ser humano es lo que siempre se debe procurar por el bienestar de las personas, no solamente desde el punto de vista individual, sino que también desde lo colectivo, ¿ah? Dado que yo soy salubrista, lo voy a poner desde ese punto de vista, ¿ah? El poder entregar información a las personas, por ejemplo, de sus derechos, es poder también entregarle a las personas la posibilidad de no solamente adquirir conocimiento, sino que de reconocerlos per se, más allá de lo que conocen y saben, y procurar la dignidad humana desde el ámbito, desde la equidad, ¿ah? Desde el ámbito del bienestar y la calidad de vida, desde el ámbito de qué es lo que el ser humano requiere para ser un ser humano digno, ¿ah? Ya hay diferentes corrientes filosóficas al respecto, pero como les digo, no soy filósofa, y mi formación, que es bastante metodológica también y científica, ¿ah? Me lleva al centro nuevamente de la célula, sin perder esa mirada del ser humano como una persona a la cual hoy día hay que procurar esa dignidad en todo sentido, ¿ah? Uno como persona individual, desde las políticas públicas, desde el Estado, el no permitir las desigualdades sociales, por ejemplo, el avanzar para poder, en algunos países, por ejemplo, que puedan tener un agua digna de consumo, sana, para poder entregarle dignidad a ese ser humano, ¿ya? O poder entregar un servicio básico de salud
porque es necesario que esa persona tenga como mantenerse saludable, no estoy hablando solo de un tratamiento curativo, ¿no? Entonces podemos desglosar la dignidad humana en diferentes aspectos, ¿no? Entonces, lo dejo ahí, como les digo, con este enfoque que le quise dar desde la ciencia, ¿no? Que es bastante más restrictiva a la filosofía, evidentemente. Muchas gracias, doctora. Doctor Fernando, ¿por qué son importantes los principios de la bioética? Bien, es una pregunta buena porque me permite extenderme un poco más, aparte de la Comisión Nacional que se crea en 1974, en donde está el filósofo Duchamp y que posteriormente aparece el informe Belmont en el 79, y que se basan en 3 principios. La comisión en un inicio eran 3 principios y el doctor Beauchamp agrega uno más, que es el de no maleficencia. Son principios que están pensados más para un proceso de investigación que para la aplicación de la bioética práctica. Sin embargo, funcionan. No digo que no. Sí funcionan y son muy buenos. Sí, la autonomía es algo que debe ser respetada. La beneficencia debe estar presente. La justicia con las instituciones que, como dice la doctora, pues hay que darle equidad y no solamente lo que el dibujito que aparece ahí es muy bueno porque no somos iguales. Yo creo que la manera más injusta de tratarnos a todos es tratarnos iguales a todos, porque todos somos distintos y hay que darnos a cada uno lo que nos corresponde. Sin embargo, a lo largo de los 50 años que lleva la bioética, muchos expertos, entre ellos Diego Gracia, por ejemplo, que trata de jerarquizar precisamente esos valores y decir, hay una igualdad de los 4 principios y debe haber una jerarquización que permita que si hay conflicto de principios, pues surjan los principios verdaderos y los más importantes. Y pone, así como decía la doctora, pues los éticas de los mínimos y las éticas de los máximos. Y él ponía pues los 2 principios, tanto de beneficencia como de autonomía, como superiores, y los de justicia y de no maleficencia como los otros, no porque sean menos importantes, sino porque se miraba una necesidad de jerarquizar. Pero a lo largo de estos 50 años se ha visto que hay muchos problemas que todavía van a quedar sin resolver por la bioética, y se está hablando y ya se está pensando que aparte de estos principios debe haber otros principios como el respeto a la totalidad de la persona, por ejemplo, la socialidad y la subsidiariedad. Son principios que van ya más pensando en valores propios de hacia quién va dirigida la bioética. No es que no se haya hecho, por supuesto. La bioética, sus principios deben de mantenerse y hacerlos y cumplirlos. Pero hay que pensar ya después de 50 años en que la bioética también tiene que ir madurando mucho más acerca y no quedarnos solo con cuatro principios, sino pensar ya en una ética de valores y hábitos personales, que ellos son precisamente las vías de cómo se va a diseminar en el mundo, cómo se va a volver a poner la verdad y la libertad para que la gente la escoja libremente, y que se necesita mucho más que 4 principios. Pero los 4 principios son básicos, fueron necesarios en ese momento y que han ayudado mucho a que ya no existan tantos abusos en la investigación médica o biomédica. Y es que el problema que miraba Rensselaer Potter en la década de los 70 con su libro Un puente hacia el futuro, lo que él miraba es que el desarrollo tecnológico iba avanzando de una manera tan rápida que las personas no iban a poder recibir ese golpe. Tenía que haber alguien o alguna
algún conocimiento que se pusiera enfrente de esa maquinaria que iba avanzando rápidamente. Hay que recordar que en esa época habían habido unos grandes cambios, estaban ya las diálisis que se hacían en las personas enfermas con insuficiencia renal y que se tenían que tomar la decisión de quién pasaba y quién no pasaba. Por otro lado, la ley de los derechos de los pacientes en la década de los 60 se instituyó en los Estados Unidos. Es decir, los principios son necesarios, pero hay que aumentar más, hay que depurar más la bioética y hay que hacerla más fina para que logre el objetivo de generar la verdad y buscar la verdad, encontrar la verdad y presentar la verdad. Muchas gracias, doctor. Bueno, damos el último espacio para la doctora Elizabeth, que de igual manera pues, nos comente por qué son importantes estos principios de la bioética, y de esta manera estaríamos por el tiempo cerrando el conversatorio. Complementando lo que conversó recién el doctor Conde, los principios de la bioética son aplicables en forma permanente, ¿no? Si uno lo va abstrayendo al accionar diario, es parte de lo que uno tiene que ir ajustándose y respetando, ¿no? Estaba recién escuchando respecto a lo de la diálisis, y no hace muy poco que se discutía, sobre todo en Europa, respecto a la última cama, en relación a la falta de asistencia sanitaria a los pacientes graves de COVID, y que de una u otra forma se tenía que escoger a quién se le daba esa última cama, se le procuraba un ventilador. Y hay comités de ética asistencial en cada uno de los establecimientos de salud que deliberan, voy a ocupar la palabra que utilicé en la presentación, que deliberan en relación a diferentes casos, ¿no? Y en esa deliberación, claramente los 4 principios de la bioética se quedan cortos, ¿no? Porque finalmente se debe tomar una decisión, ¿no? En la investigación pasa igual. En la investigación, cuando en un comité de bioética, soy parte del comité de bioética de la facultad, llega una propuesta, un proyecto, un anteproyecto de investigación y se rechaza desde el punto de vista ético porque no se procura alguno de los principios que acabamos de nombrar, los 4 principios fundamentales. Cuesta mucho que el investigador rehaga su investigación de tal forma que se puedan involucrar estos aspectos, no perdiendo el sentido final de la investigación, ¿ah? Y recuerdo en una en la cual se iba a aplicar una encuesta a niños que habían recibido bullying, ¿ah? Y fue muy discutido esa aplicación de encuesta, ¿no? Entonces, los principios de la bioética es el marco que nos rige, es el marco que se debe respetar, es el marco que nos conduce a una deliberación para poder tener una decisión, ya sea en el acto médico, en el accionar de salud, cuando hay alguna situación entre la vida y la muerte, por ejemplo, o en una investigación, siempre procurando que no se dañe al ser humano, que se haga la justicia, que se entregue un beneficio, no estudiar por estudiar, no investigar lo que ya está archiconocido, porque finalmente se va a involucrar un grupo de personas en la investigación sin necesitarlo.
y por supuesto considerando la autonomía de esas personas en el estudio, en la investigación, y que sepan claramente a qué se van a exponer en la investigación, sobre todo cuando son ensayos clínicos, ¿no? Y por lo tanto, estos 4 principios son la base, ¿no? Si bien están divididos jerárquicamente con la ética de mínimo y la ética de máximo, siempre hay que procurar que existan estos 4 principios, ¿no? Y es lo que nos debe regir, y seguramente en el próximo foro que van a hablar de investigación, ética en la investigación científica, y después en la de tecnología, se va a volver a nombrar esto mismo, ¿eh? Porque es necesario siempre tenerlos como, entre comillas, grabados a fuego, ¿eh? De ahí se parte, es la línea base, es el desde, y esperemos el poder ir afinando el desde e incorporando nuevos principios que nos aporten finalmente a una investigación segura y al respeto por las personas. Eso. Muy bien, muchísimas gracias. De hecho, pues agradecemos la participación de usted, doctora Elizabeth López. De igual manera, estamos muy agradecidos con la participación del doctor Fernando Conde. Les dejo con Adriana Rivas. Muchas gracias. Creo que esta noche hemos tenido muy buenos aportes de ambos profesionales. Como dijo el licenciado Cruz Barahona, agradecemos la participación del doctor Fernando Conde y de la doctora Elizabeth López por su tiempo y sobre todo por compartir sus conocimientos. Queremos invitarlos a que nos sigan acompañando el día sábado 5 de diciembre a partir de las 8 de la mañana para dar seguimiento a este foro y no perdernos la oportunidad de escuchar a especialistas nacionales e internacionales para seguir conversando sobre bioética. Muy agradecido por su participación y sobre todo por sintonizarnos a través de esta plataforma. Feliz noche para todos.